cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 19 de julio de 2022. Estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Guayjicuna panecuna sumaspunche cachon sapancos niquis pacriqui johatun marc aricui, guayroasin chesiqui Surfui yapanchis rimayin nescaman tapacha. El día de hoy, en compañía de William Guamán. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos oyentes del informativo Willaricui y Mainaya, Guayqueicuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachun Cancunapas. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Seguramente muchos ya desarrollando sus actividades a esta hora de la mañana, a las 6:44. Y sin duda queremos enviar un saludo cordial también a todos nuestros amigos jóvenes que se dirigen a sus instituciones educativas, al instituto, de repente a la universidad o están de viaje. Un gran saludo para todos ellos. Ayer conmemoramos el Día del Niño y la importancia naturalmente que tiene este ser humano, ¿no? En esta etapa sobre todo, que necesita el cuidado, el cariño y la protección de la familia. 6:44 en el informativo Willaricui. Amigos oyentes, para el día de hoy, importante información en relación al tema de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la sala situacional COVID-19 en nuestra provincia de Cotabambas. Guaycaicuna, Panaicuna, los casos de COVID-19 aquí en nuestra provincia de Cotabambas se han ido incrementando. La red de salud de la provincia de Cotabambas el día de ayer ya ha emitido información en relación a este tema. El día de hoy le vamos a compartir cómo va esta situación, porque mucha gente, William, nuevamente, bueno, ya en esta cuarta ola se está contagiando y muchos, pues bueno, ya nos acercan a los establecimientos de salud, muchos ya en casa, ya incluso con remedios hasta caseros, ya tratándose de curar. Amigos oyentes, tenga bastante cuidado, no se olvide del uso de la mascarilla, el distanciamiento social y algo muy fundamental, William, el tema de lavado de manos. Así es, Javier, ayer entrevistamos precisamente a Danitza Alarcón de la Red de Salud de Cotabambas, nos manifestaba que los casos en nuestra provincia realmente se han incrementado y naturalmente incluso están refiriendo pacientes hacia Bancay y hacia la ciudad imperial del Cusco. Hay que tener mucho cuidado, sin ánimo de alarmar. La recomendación fundamental a través de nuestro medio de comunicación es que usted que me está escuchando, amigo, continúe o no relaje los lineamientos del Ministerio de Salud. Es decir, usemos la mascarilla adecuadamente, lavado de manos, que es fundamental, y por supuesto el distanciamiento social. Solo de esta forma vamos a poder cuidarnos y también cuidar a nuestras familias. Y el otro tema, ¿no? El tema de la vacunación es importante, amigos oyentes, también. Tiene 2 dosis, tercera dosis. Si usted es mayor de 30 años, recuerde, ya le corresponde la cuarta dosis de la COVID ante la COVID-19. Javier, la especialista, en este caso Danitza, nos comentó que a partir de los 30 años ya están vacunando acá en nuestra provincia de Cotabambas. Qué bueno. Y incluso también se está preparando las brigadas, ¿no?, de vacunación, y a quienes también les enviamos el saludo a través de nuestro medio, a esos profesionales que, preocupados por la salud de la población, desarrollan esa actividad de caminar hasta diferentes localidades. Y eso es lo que está pasando y nos parece muy bien. Además también incide bastante la especialista en el tema de la prevención, básicamente, ¿no? Hay que vacunarse, es la posibilidad. Hay los establecimientos de salud, 52 nos dijo, en nuestra provincia de Cotabambas, están alertas, están con las vacunas, y nosotros, si estamos bien de salud en este momento,
momento, sin ningún síntoma de resfrío, podemos acudir y naturalmente vacunarnos. Perfecto, ahí está, amigos oyentes, la posibilidad de no contagiarse con esta enfermedad que de hecho, pues bueno, puede traer estragos en su salud. Amigos oyentes, por otra parte, en el plano nacional, la hermana del presidente de en este caso, de la primera dama de la nación, la señorita, ¿no? Jennifer Paredes, irá a declarar ante la fiscalía el día de hoy. Así se ha informado, amigos oyentes. Benji Espinosa indicó que la cuñada del mandatario sí se presentará a declarar a la sede de la fiscalía. Bueno, la persona con la que trabajaba el fin de semana le hacían un reportaje, le hacían preguntas, ¿no? Y el señor iba a hablar temas de su empresa con la señorita Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno. Imagínense, o sea, ¿dónde estamos? O sea, a Palacio de Gobierno van a hablar de temas de su empresa. Ahí ya, bueno, las cosas aparentemente ya están bastante claras. Pero vamos a ver cómo actúa la justicia, Will. Vamos a ver, y es importante, ¿no? Dar a conocer y sobre todo transmitir el tema de manos limpias, transparencia, y si no la debes, no la temes. Tienes que ir a la fiscalía a declarar por un tema sospechoso. Si no tienes nada que ver, tendrías que ir sin ningún problema. Pero bueno, en esta oportunidad, gracias al asesoramiento seguramente de sus abogados, ahora la hermana de la primera dama de la nación va a acudir a la fiscalía para poder dar su descargo. Bueno, así está el tema, amigos oyentes. En el plano deportivo, William, ayer, alguien importante, ¿no? El Tigre Gareca llegó a nuestro país, regresó, porque el día de hoy va a dar una conferencia de prensa. Hoy es la conferencia, ¿no? Así es, hubo harta hinchada esperando, prácticamente hinchada que apoya también a la selección, al Tigre Gareca, con camisetas, con polos que decía: Tigre Gareca, no te vayas, quédate. Bueno, ahí el Tigre Gareca saludó un poco nada más y luego ya enrumbó a su hospedaje. El día de hoy, lógicamente, va a ser la despedida ya, William. No hay opción, creo que ya Gareca dé un paso atrás, ¿no? Y regrese y asuma nuevamente la dirigencia de la federación. Bueno, y todo por una mala gestión, ¿no? Del señor Lozano, que está dirigiendo la Federación Peruana de Fútbol. Realmente fue una falta de respeto, pues, ¿no? Que acudan hasta Argentina y no se entreviste con el titular de la Federación Peruana de Fútbol, sino con los representantes de la federación, incluso habiendo viajado Lozano para conversar con Ricardo Gareca. Realmente es todo un personaje. Ricardo Gareca en los últimos años ha demostrado un buen liderazgo en el plano deportivo, y no solamente deportivo, ¿no? Sino generó todo un sentimiento con la selección peruana, y eso le debemos también los resultados que se dieron a este buen hombre como es Ricardo Gareca, que hoy dará una conferencia de prensa en horas de la mañana desde un hotel. No va a ser desde la Federación de la Videna, sino desde un hotel, para seguramente dar a conocer su posición y naturalmente despedirse del pueblo peruano. Muy querido. Ojalá, William, que aclare también, ¿no? Cómo fue esta negociación y por qué razones el Tigre Gareca no volvió a firmar, ¿no? Porque ahora ya no hay una relación, digamos, con la selección, ¿no? Sí, pues no es el tema económico, dijo, ¿ah? No, ya inicialmente ya habló de este son tema. actitudes, más que, digamos, de la negociación propiamente que económica, que es parte, digamos, privada de él. Dijo también en algún momento que no es un tema económico, o sea, parece que no le gustó la posición de Lozano y de la Federación Peruana de Fútbol de cómo han desarrollado este proceso de negociación. Bueno. Porque ahí dentro del proceso de negociación se hablaba de varios cambios estructurales dentro de la federación, dentro del fútbol profesional peruano, de que desde las bases se trabaja ya de forma distinta y que, bueno, el fútbol profesional peruano sea mejor visto, ¿no? Y que se pueda trabajar de mejor manera, porque un claro ejemplo de cómo está nuestro fútbol es que, pues bueno, los campeones del fútbol profesional van a, por ejemplo, a la Copa, en este caso Libertadores. Bueno, ahí está el resultado, ¿no? No hay absolutamente avance, ni siquiera en las primeras etapas, ¿no? Incluso salimos hasta goleados, William. No hay, claro, se tiene que cambiar toda la estructura, digamos, de la federación, el tipo de organización, también cómo se desarrollan los campeonatos, tanto en la Liga 1, 2 y la Copa Perú. Pero la gestión está ahí, depende del titular, en este caso de Lozano, que realmente en este momento es el hombre, digamos, con menor aceptación en el país por el tipo y la forma de negociación que tuvo con Ricardo Gareca, teniendo las posibilidades de darle continuidad a este buen proceso positivo
Porque si fuese otro proceso con altibajos, naturalmente uno diría, bueno, sí necesitamos un cambio, pero este fue un proceso exitoso. Llegamos al Mundial, llegamos a un repechaje por segunda vez. De 36 años. Y solamente no fuimos a Qatar por una, digamos, una situación ya de penales, que es la ruleta rusa, ¿no? Que es una posibilidad que se dio, pero llegamos hasta esa instancia. Entonces, el proceso fue exitoso en general. Lamentablemente las gestiones no se dieron a la altura de las circunstancias. Bueno, así está la situación, amigos. Bueno, usted está en sintonía del informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, martes 19 de julio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Amigos oyentes, mucha atención a la reflexión del día. Vamos a la reflexión de la mañana de hoy, amigos oyentes. La vida o es una aventura o no es nada. Ahí está la reflexión, repetimos, la vida o es una aventura o no es nada. Interesante. Gracias, amigos Lisbeth Saldívar. Muy interesante, ¿eh? Ahí le dejamos la reflexión a usted. Rápidamente revisamos la historia que sucedió un día como hoy, en el año de 1835. Llega al Perú el naturalista inglés Charles Darwin, pero debido a los conflictos políticos permanece en el país apenas 40 días y parte rumbo a Chile, donde se queda un año. Darwin diría más tarde, ninguna república en Sudamérica desde la declaración de la independencia ha sufrido más de la anarquía que el Perú. Bueno, y en el año de 1911, amigos oyentes, Perú y Colombia firman en Bogotá el convenio de statu quo y la liberación de prisioneros. En el año de 1933 se funda la Liga Distrital de Voleibol de Lima. Mientras tanto, en el año de 1936 nace en el distrito de Rímac, esto en Lima, la cantante criolla Lucila Justina Sarcinés Reyes de Henry, Lucha Reyes, ¿no? La famosa Lucha Reyes, la morena de oro del Perú. En el año de 1944, un día como hoy, nace en Lima Salomón Lerner Febres, filósofo y profesor universitario, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los hechos de violencia política ocurrida en el año de 1980 al 2000. En 1945, amigos oyentes, se inaugura el nuevo local de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, en la avenida Tupac Amaru, esto en Lima. En el año 2007, un día como hoy, muere a los 82 años Jorge Montoro Rodríguez, actor cómico conocido como el poeta hippie. Actuó en el Tornillo, Risas y Salsa. Su frase célebre era agua para ti, agua para mí, mientras deshojaba margaritas. 6 de la mañana con 55 minutos. Amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 50 minutos. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros titulares. Vamos a los titulares, amigos oyentes. En la mañana de hoy, la Unidad de Gestión Educativa de Cotabambas en estas últimas semanas viene haciendo visita a las diferentes instituciones educativas de la provincia de Cotabambas por diferentes motivos, como monitoreo de verificación de los gastos de mantenimiento de los locales escolares, implementación de proyectos de innovación pedagógica. Más información, amigos oyentes, mucha atención. Asimismo, para verificar las necesidades de infraestructura y personal docente y administrativo, también la verificación de la implementación de los proyectos educativos efectuados por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, entre otros pedidos de los padres de familia, se va a desarrollar. Más titulares, amigos oyentes. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto de mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana de la ciudad de Chalhuahuacho del distrito, hoy a las 9 de la mañana va a inaugurar este proyecto importante de pistas y veredas. Hoy se inaugura entonces pistas y veredas en el distrito de Chalhuahuacho. Sector o barrio Los Álamos, amigos oyentes. ¿Y cuánto tiempo ha demorado? Sí, Bastante sí. tiempo. Bueno, pero importante este proyecto. Necesario también. Que le da, digamos, ornamentación, le da una nueva mirada al distrito de Chalhuahuacho. Falta, es cierto, muchas avenidas, muchas calles del distrito están realmente muy abandonadas. Ojalá que este sea el paso para que en los próximos meses y la próxima gestión seguramente continúe con estos proyectos. Y esto gracias, amigos oyentes,
a las regalías y el canon minero de la empresa minera Las Bambas. Más información, amigos oyentes. El proyecto de pistas y veredas culminado contempla un presupuesto a nivel de expediente técnico de más de 18 millones de soles. Esta intervención es para más de 10.000 beneficiarios directos. Los logros del proyecto a la fecha son diferentes, amigos oyentes. Pavimentación en un 100%, sistema de drenaje en un 100%, muros de contención en un 100%, veredas y sardineles en un 100%, colocación de gaviones al 100% y equipamiento urbano al 100%. Más adelante vamos a conversar con el responsable de este proyecto para que nos dé más detalles. Mientras tanto, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Coyulqui, en el marco de las celebraciones por el aniversario patrio, vienen entregando obras en diferentes comunidades, así como también vienen desarrollando actividades culturales. Y vamos a ampliar precisamente la información con Jorge Pedraza sobre estas acciones. 6 de la mañana con 58 minutos. Titulares en el plano regional. Escuche bien, COVID-19. Provincias apurimeñas en este caso, por ejemplo, Abancay lidera aumento de positividad con 533%, no es 20, 30 ni 100, es al 533% de casos positivos de COVID-19. Le siguen Tambopata en Madre de Dios, Coronel Portilla en Ucayali y Maynas en Loreto, informó E-Salud. Preocupa esta información, Javier, vamos a ampliar este detalle. Abancay está liderando el aumento de positividad de la COVID-19, 533%. Bueno, hay que tener cuidado. Mientras tanto, en Arequipa confirman 3 casos sospechosos de la viruela del mono en varones cuyas edades fluctúan entre los 20 y 45 años. Las muestras fueron enviadas a Lima para el análisis correspondiente. Bueno, la viruela del mono, que también ya hay caso positivo en la región de Cusco, Por otra parte, amigos oyentes, jefe del gabinete anuncia proyectos de inversión y de seguridad para el sur de Puno. Se destinará una inversión de 31 millones para electrificación rural y 10 millones para, bueno, en este caso, las famosas casitas calientes. Más titulares. Cali Warma incluye en este caso al nutritivo trigo en el servicio alimentario escolar. El trigo es uno de los principales alimentos del ser humano. Es un cereal que aporta vitaminas como la vitamina A, que ayuda a mantener huesos saludables, así como una buena visión, y la vitamina E, que funciona como un antioxidante de las células, entre otros. A comer trigo. Trigo, trigo hancachata. Sí, ¿Usted come, William? Claro. Riquísimo, Y riquísimo. sobre todo tostadito en las mañanas en un desayuno, y eso incluso lo mezclan, ¿no? Claro, molido, triguito molido, así tostadito, fresquito, buenísimo también. Claro, con maicito, ¿no? Es un alimento importantísimo y lo dice un estudio científico, incluso, que aporta vitaminas, la vitamina A, que es fundamental para estar bien de salud. Amigos oyentes, titulares en el plano nacional. Escuche bien, Jennifer Paredes irá a declarar ante la Fiscalía el día de hoy, martes 19. Benji Espinosa indicó que la cuñada del mandatario sí se presentará a declarar a la sede de la Fiscalía. Ya era hora, dicen muchos. Mientras tanto, en otros titulares, Migraciones informa que Jennifer Paredes no registra salida del país. Bueno, la hermana de la primera dama permanece, pero con paradero desconocido. May Pintaricusán Kipanay. Bueno, tras asistir o no asistir a la Fiscalía a responder sobre el presunto delito de tráfico de influencias, aunque dicen ahora sí va a ir a la Fiscalía, ¿no? Sí, pero ojalá que se aparezca y, bueno, de sus declaraciones. O quizás como, bueno, el presidente o la esposa del presidente diga, no sé nada, por recomendación de mi abogado, no voy a declarar. No, pues, no, o sea, ¿qué pasa ahí, amigos oyentes? Más información, amigos oyentes. Congresista Edwin Martínez pide censurar al ministro de Justicia tras expresiones sobre cierre de Parlamento. Por su parte, vía Twitter, el ministro Félix Chero señaló que se refería a la habilitación constitucional del voto de confianza y que jamás ha agraviado al Congreso de la República. Mientras tanto, el congresista Vivian Olivios pide la denuncia del ministro, o la renuncia en este caso del ministro de la Producción, tras acusaciones de nepotismo. La parlamentaria de Fuerza Popular señaló que el ministro Jorge Prado ha incurrido en actos de corrupción
que precisamente ha solicitado a la Contraloría que inicie las investigaciones pertinentes. Más información, amigos oyentes. Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción sesionará hoy para determinar líneas de trabajo del año 2023 con el objetivo de articular esfuerzos en la lucha contra la corrupción. La presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, así se denomina, informó que se llevará a cabo la 41 sesión de dicho grupo de trabajo en la sede de Justicia Nacional de Justicia. Vamos al ámbito internacional. Michelle Bachelet llega a Lima para evaluar situación de los derechos humanos en el país. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, llegó a Lima para reunirse con representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas. Su visita finaliza el próximo miércoles. 7 de la mañana con 2 minutos y aparece otro nuevo virus, amigos oyentes, bastante mortal. Preocupación en Ghana por detención de primeros, en este caso detección de primeros casos del mortal virus de Marburgo. Así se llama, amigos oyentes, similar al ébola. Es la primera vez que Ghana confirma el virus de Marburgo, expresó el director general de Servicios de Salud de Ghana, Patrick Kuma Aboye, en un comunicado. Bueno, y esto bastante mortal, ¿eh? Se veía venir, recuerden que muchos especialistas cuando inició la pandemia dijeron que esto no es lo primero que va a aparecer en el mundo, sino va a haber más virus, más enfermedades que realmente nos van a tener así en vilo, y sobre todo con un sistema de salud que tiene que funcionar. Ojalá que esto no se propague a nivel mundial, pero ya se ha detectado un nuevo virus en Ghana. ¿Cómo se llama? Marburgo. Marburgo. Bueno, preocupación, naturalmente. Aparentemente vamos a estar así, ¿no? Sí, pues. Después de la COVID-19. No es que con eso se terminó, ni tampoco este virus tampoco hasta ahorita ha desaparecido. Los casos de contagio se han incrementado y aparte de eso, según especialistas ya lo han dicho, ¿no? Va a haber más casos de virus así fuertes que van a atacar a la humanidad. Bueno, vamos con más titulares. El suroeste de Francia podría vivir un apocalipsis de calor con hasta 44 grados. Los fenómenos seguían hasta el lunes de ayer en el alza precisamente de calor en Europa Occidental, donde se superan récord de calor en Francia y en el Reino Unido, mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios tanto en España y Portugal. 44 grados. Imagínese, o sea, uno no puede estar a la intemperie. No, y está falleciendo gente, sí, precisamente por estas olas de calor. Y muchos nos preguntamos, ¿pero por qué la ola de calor? Estos son consecuencias, pues, de nuestro calentamiento global, de la irresponsabilidad, ¿no?, que tenemos o hemos tenido nosotros como ciudadanos. No es de esta generación, son de generaciones pasadas, que hemos abusado naturalmente de las bondades que nos ofrece la naturaleza. Por ejemplo, tú quieres cultivar algo, Javier, y en tu huerto o en tu chacra ya no da si no tienes fertilizante, porque la tierra realmente ya está dejando de brindarnos esas bondades, ¿no?, de un cultivo sano. Necesitamos de otros insumos. Y ahí está, pues, las consecuencias, ¿no? Sí, pues. Este calentamiento global viene no de ahorita, esto viene de años atrás. Y el cambio climático es un hecho real, amigos oyentes, porque usted cuando hace sus cultivos, pues bueno, hay días que cae granizada, hay días incluso que cae hasta nevada, incluso hasta helada, en temporadas en las cuales no corresponde. Usted ya sabe perfectamente de eso. Más información, amigos oyentes. La Unión Europea compra más vacunas tras aumento de casos de la viruela del mono. Escuche bien, porque este es otro virus que también, pues bueno, prácticamente se está propagando a nivel mundial. Europa es la región más afectada del mundo por la viruela del mono, con más de 7,000 casos confirmados hasta el 14 de julio. Y se acordará, William, muy pronto vamos a estar recibiendo vacunas también contra esta enfermedad. Sí, más vacunas. Muy pronto. Lo más seguro es eso, amigos oyentes, porque la única forma de protegernos es una vacuna. Vamos con las deportivas, amigos oyentes. Hoy es el día. Ricardo Gareca, atención, hoy ha programado una conferencia de prensa al mediodía para brindar los últimos detalles de su salida de la selección peruana. ¿No habrá opción de que se quede, Ricardo? Oye, y eso, ¿no? O sea, no, tal vez digamos, el público no... Porque incluso organizaron una especie de campaña de yapear, ¿no? Al Tigre Gareca, porque bueno, decían, ¿no? La federación no quiere pagarle, en todo caso, yapeemos. Los hinchas pagamos, ¿no? Claro. Y se podría, yo creo, al final, porque William, imagínate, o sea, uno
ayer una señora, ¿no? Cuando estaba llegando al al aeropuerto, cuando estaba saliendo del aeropuerto, una señora decía, ¿no? Yo amo al Tigre Gareca más que a mi esposo, decía. Porque bueno, ahí está. Porque da resultados, pues. Porque claro. da resultados. Porque te da alegrías, William. Ya en casa no hay alegrías que en casa no hay resultados. No hay resultados. Pero bueno, así está, ¿no? Y a ver, vamos a ver, el horario ya sabemos, William, a qué hora va a ser, a través de qué plataforma se va a transmitir, pues bueno, esta conferencia de prensa del Tigre Gareca. Bueno, muchos medios van a transmitir esta conferencia de prensa y ojalá por ahí haya una posibilidad. Se ha vuelto a Perú, por algo debe ser. Brindémosle la mejor estadía a Ricardo Gareca y ojalá por ahí pueda cambiar de opinión. Porque realmente, amigos oyentes, es el técnico más exitoso que ha tenido el Perú. No hay más, después de él no hay. No hay personaje o técnico que haya podido generar este sentimiento positivo con la selección peruana, ¿no? Y ojalá que de repente por ahí haya esa posibilidad de que Ricardo Gareca dé su brazo a torcer y todavía dirija a la selección peruana de fútbol. Porque como él dijo, no es un tema económico, tanto le han dicho de que es por plata, no. Él va por otros principios, ¿no? Digamos, él quiere trascender más que el tema presupuestario de dinero, que es porque, parte bueno, de... ya el tema económico del Tigre Gareca ya está resuelto. O sea, ya hace tiempo ya está resuelto, ¿no? Él va por trascender, Claro. por hacer mejores cosas con una selección, pero las posturas son las que han determinado esta posición de Ricardo Gareca. Bueno, al respecto, amigos oyentes, Lieberman criticó a Perú por la reducción de sueldo a Gareca. Dice lo siguiente: es una inversión y no un gasto. El periodista argentino cuestionó la oferta de la Federación Peruana de Fútbol, que le hizo al Tigre Gareca. ¿Así quieren retenerlo? Manifestó el señor Lieberman. Vamos con más titulares. Bueno, Alex Valera, delantero del Universitario de Deportes, recibió ofertas de Medio Oriente. Según informó Jan Ferrari, administrador del Universitario, confirmó que llegaron 2 propuestas por Alex Valera. Está jugando bien este muchacho, sí, lo hemos visto realmente, incluso ha aumentado de biotipo, ¿no? Ha crecido, ha desarrollado y está bien, se está preparando de la mejor forma Alex Valera y ojalá tenga la posibilidad de emigrar al extranjero. 25 años, edad tiene posibilidades, adecuada, ¿no? Sí. Y está haciendo goles. O sea, ni siquiera un delantero de antaño que trajeron pomposo para el Universitario, que supuestamente son refuerzos, en cifras, Valera ya lo está superando con creces. Así es, amigos oyentes. Por otra parte, escuche bien, el depredador Paolo Guerrero cerca de fichar por Avaí. ¿Usted conoce este equipo brasileño? Creo que recién ascendió. Bueno, pasó su examen médico. Ya. Están esperando los resultados. Seguro que el día de hoy ya se da a conocer, porque bueno, prácticamente ya el contrato está a punto de firmarse, porque el día de ayer estaba pasando sus exámenes médicos para ver, ¿no?, cuál es su condición física y de una vez fichar por el Avaí. Bueno, el delantero peruano, histórico, dinosaurio del fútbol, tendría esa posibilidad de estar en el Avaí, precisamente en Brasil todavía, en el torneo competitivo de este país. Y bueno, hay otra información en el ámbito internacional también. Su amigo de nuestro colega David Ortiz, que tanto hincha por Santiago Ormeño, ahora se va al Chivas de Guadalajara y ya oficializó su fichaje. El delantero peruano-mexicano estampó su firma en el Chivas de Guadalajara y prácticamente en la página oficial de esta institución lo dieron a conocer como un refuerzo importante para este club como es el Chivas de Guadalajara. 7 de la mañana con 10 minutos. Amigos oyentes, vamos a una ligera pausa y en breve estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas, no sin antes recordarle, usted se puede comunicar con sus comentarios, sus opiniones, comunicados al WhatsApp de la radio, el 974782420, también a transmisión de Facebook. Búscanos ahí como Radio Surf. Bueno, y estamos llegando también hasta Cotabambas, ¿no? Porque hace un momentito nos escribió precisamente Irene Arredondo, nos dice: buenos días, compañeros del informativo Huillaricuy. En Cotabambas estamos en Radio Poder Chasqui en los 97.9 de la FM. En Coyurqui, en Radio Guaira, ¿no? Tambobamba también, a través del 98.1 en el distrito de Mara también, amigos oyentes. Ahí estamos en diferentes localidades. En nuestro distrito de Chalhuacho estamos con los 102.7, ¿no? Así de la es. FM. A través de nuestra página web también, audio en vivo las 24 horas del día. Amigos oyentes, breve pausa y regresamos. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que
a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuille hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 14 minutos en el informativo Huillaricuy, Guaycaicuna, Panaicuna, Jojato, Marcaricuy, Sabanco, Ñiquichispaj. Ya estamos en el informativo Huillaricuy, ahora con el desarrollo de las notas informativas. William, vamos con información en el plano local en relación a la UGEL Cotabambas. Así es, amigos oyentes, nos vamos al detalle de la información. Bueno, ya estamos en contacto con Omar Cárdenas, él es director de la UGEL de nuestra provincia de Cotabambas, porque la unidad de gestión educativa en estas últimas semanas está haciendo visitas a las diferentes instituciones educativas de la provincia de Cotabambas por diferentes motivos, ¿no? Están haciendo el monitoreo de verificación de los gastos de mantenimiento y seguramente una inspección general de cómo está marchando pues el año escolar. Toda esta información nos va a emplear precisamente el director de la UGEL. Profesor Omar, muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, a todos los responsables de este programa noticioso, del mismo modo a cada uno de los radioyentes, en especial a nuestros maestros pues, de la UGEL Cotabambas. Perfecto, profesor. De acuerdo a la información que tenemos, se está haciendo visita a las diferentes instituciones educativas. ¿De qué se trata estas visitas? Coméntenos, amplíenos esta información. Sí, estamos realizando las visitas a las diferentes instituciones educativas y por diferentes motivos. Uno de ellos es justamente para poder verificar las condiciones básicas para la prestación del servicio educativo a nuestros estudiantes en este retorno a la presencialidad, y también pues para hacer un recojo de información, un diagnóstico sobre las condiciones y necesidades que tenemos en cada una de nuestras instituciones educativas. Y bueno, pues también a pedido de los padres de familia, que en algunos casos ellos quieren que veamos la realidad de estas escuelas. Otra situación también es hemos ido a verificar en este caso por el lado de Chalhuahuacho la implementación de un proyecto que está a cargo de la municipalidad, que es el mejoramiento de la oferta de servicio educativo de los procesos de la enseñanza y aprendizaje.
Las instituciones que hemos podido visitar en el Chalhuahuacho es Jasa, Huanacopampa, Japacuirua, Lahuañi. Entonces ahí hemos verificado pues el avance de la implementación, ¿no? Han estado implementando con algunos recursos tecnológicos como un equipo de sonido, una impresora, incluso mochilas a los beneficiarios de estas instituciones educativas de educación inicial. Correcto, nos parece muy bien, porque de esta forma también le damos seguimiento, le damos también digamos la continuidad a estos proyectos, digamos, de infraestructura que se requiere en diferentes instituciones en nuestra provincia de Cotabambas. Profesor, estamos prácticamente a mitad de año, antes de hacer el corte, digamos, de mitad de año del desarrollo de actividades. ¿Cuál es el diagnóstico académico que tenemos al momento? Bueno, a las visitas que se ha podido realizar y también a la información que tenemos, o sea, la brecha que tenemos educativa es bastante significativa, sobre todo por estos 2 años que se ha hecho un trabajo a distancia. Hay tiempo que tenemos que recuperar, por supuesto, pero para eso está el compromiso de cada uno de nuestros maestros. Nosotros estamos yendo no con un afán de poderlos cuestionar su trabajo, más bien de fortalecer y establecer compromisos, en este caso compartidos, tanto los docentes, directores, como la UGEL. Estamos promoviendo, en este caso, de que los aprendizajes que se van desarrollando en las instituciones educativas se conviertan en acciones de desenvolvimiento en la comunidad y en la institución educativa. Es así que estamos indicando, nos hemos planteado como compromisos de que nuestras escuelas puedan mostrar para el inicio del segundo semestre proyectos de innovación, como la implementación de biohuertos, de los espacios de tratamiento de los residuos sólidos, y para eso pues nosotros gestionaremos y conseguiremos en este caso los básicos, por ejemplo, para las instituciones educativas, que puedan mostrarnos que tienen ya un espacio listo para poder instalar los biohuertos, y de esta manera nuestros estudiantes puedan hacer estos proyectos productivos que les van a servir incluso para complementar su alimentación de Jaliwarma, que también ya se va a implementar en el segundo semestre. Es necesario que nuestros estudiantes, no solamente en teoría, conozcan el enfoque ambiental, sino que en la escuela se muestre esta práctica al mantener limpia nuestra institución educativa. Es verdad, tenemos una gran brecha con instituciones educativas que no cuentan con un personal de mantenimiento y limpieza, pero nosotros, como parte de esta institución educativa, junto con nuestros estudiantes, tenemos que conservar y en este caso tratar pues estos residuos sólidos a través de la instalación de un espacio donde podamos trabajar lo que es la descomposición de los residuos orgánicos a través de para tener el compost, y también donde poder tener un espacio para el reciclaje, y otros pues donde nuestros residuos que no le podemos dar ningún uso puedan ser almacenados, ¿no? Entonces estamos sensibilizando, comprometiendo a nuestros directores para que puedan implementar este tipo de proyectos. Perfecto, profesor, y coméntenos cómo estamos, a estas alturas, con el tema, digamos, de la contratación docente. De repente se ha podido identificar este aspecto cuando han hecho las verificaciones, el seguimiento, las visitas a las instituciones educativas. Hay muchas instituciones educativas que a inicio de este año, y directores nos comentaban que este tema también era una, digamos, dolencia, una falencia en el sistema educativo, ¿no? Digamos, no contar en algunas instituciones con los docentes completos o que sobre todo que tengan el presupuesto respectivo para poder brindar su enseñanza, ¿no? Sí, tenemos una brecha en este caso de déficit docente. Ya hemos hecho las gestiones respectivas, en este caso al Ministerio de Educación. Hemos presentado un documento donde se manda la cantidad de docentes que nosotros requerimos en los diferentes niveles, no solamente docentes, auxiliares, incluso tenemos instituciones educativas que no cuentan con un director, solamente está con encargo de funciones. Correcto. No tenemos una plaza orgánica, y eso pues ya tenemos
una luz verde en relación a esto, justamente el día de ayer, en relación a un informe de racionalización. No nos están aceptando al 100%, pero hay una proyección de que sí nos van a dar un incremento de docentes, ¿no? Por otro lado, del mismo modo, también con nuestros aliados, los municipios, la minera, del mismo modo estamos haciendo las gestiones respectivas para que ellos nos puedan colaborar e incluso nuestros docentes puedan recibir los beneficios que les corresponden, porque muchas veces han sido contratados solamente por locación de servicios y no tenían los beneficios de seguro, ni tampoco los beneficios sociales que les corresponden, pero estamos en ese proceso de negociación para que nuestros maestros que sean contratados por diferentes entidades puedan contar con todo lo que les corresponde. Ustedes saben que este es un proceso, no es de un día para otro. Pedimos la paciencia a la comunidad, a nuestros directores. Yo sé que los han estado, las gestiones anteriores les han ofrecido, pero yo he sido claro y también realista, ¿no?, en decirles de que estamos haciendo este proceso de gestión, y lo bueno es que sí nos están aceptando, ¿no? Del mismo modo, la Dirección Regional de Educación Apurímac, en el caso de secundaria, nos van a contribuir con la garantización, con el incremento de bolsa de horas que tenemos, ¿no?, a disposición en la Dirección Regional. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Bueno, nos parece muy bien porque es parte de la gestión también que seguramente usted está realizando, y hay un equipo también técnico, imaginamos, que lleva adelante este tipo de procesos. Nos parece interesante, profesor Omar. Es importante también que en adelante seguramente se vea otros proyectos en el sector de educación. Por ejemplo, nos preocupaba también el tema del internet, ¿no? Debería haber instituciones educativas, sobre todo en poblaciones un poquito más amplias, que cuenten con este servicio. Sabemos muy bien que este es una herramienta, es un aspecto fundamental en estos últimos años, sobre todo para que los niños puedan acceder a mejor y mayor información. Entonces, de repente podría darse estos proyectos innovadores también a través del OGEL, y como usted ha indicado, hay aliados importantes en nuestra provincia que podrían contribuir y apoyar en este propósito. Así es, estamos armando proyectos que sean sostenibles, no solamente del momento, que no sean de coyuntura, y que nos sirvan para que realmente estos proyectos contribuyan, en este caso, al desarrollo de la educación y también de nuestra provincia, ¿no? Y para eso está justamente el equipo que tenemos en la UGEL de planta, y también con los que poco a poco estamos incorporando, estamos con ese compromiso claro, ¿no? También es necesario comunicar o de repente informar a nuestros maestros que en estas 2 semanas de gestión que tenemos estamos realizando diferentes jornadas de fortalecimiento. Estas jornadas son de contextos diversos, ¿no? Los que estamos a cargo de un programa de intervención nacional o local, que ya los documentos de convocatoria se les está enviando, y donde tendríamos que participar, pues, ¿no? Esa semana de gestión, como ustedes saben, es justamente para hacer un balance a nivel de cada institución educativa, ver cuál es lo que hemos podido lograr, qué es lo que nos está faltando, e igual, pues, fortalecernos entre nosotros, ¿no? Para eso pedimos a nuestros maestros que podamos participar activamente en estos procesos, y esto es, pues, en beneficio de nosotros en el marco de la formación en servicio. Eso sería más que todo. Ahí también se está armando una propuesta para lo que es la preparación, para lo que es el nombramiento y ascenso docente. No queremos hacer un programa de capacitación de un fin de semana o de 3 o 4 días que quede ahí, sino queremos hacer un proyecto donde podamos participar y hacer el seguimiento del progreso de nuestra preparación, ¿no? Y esto va a ser completamente gratuito para nuestros maestros, que van a estar se va a implementar entre el mes de septiembre, octubre y noviembre, porque el examen es en diciembre. También va a ser especializado, ¿no? En el caso de del conocimiento pedagógico para nuestros docentes por especialidades, de todas las especialidades, y para eso nosotros vamos a hacer un proceso de inscripción, y ahí van a ser los docentes voluntarios, ¿no? Solamente queremos que ellos participen en todo el proceso
para que realmente les sirva, porque va a ser una capacitación completa, y este es el beneficio de ellos, ¿no? Eso sería más que todo. Perfecto, señor director. Una última consulta en la parte final. ¿Para cuándo se está programando ya las vacaciones de medio año que habitualmente se desarrolla? Bueno, como ustedes saben, las vacaciones son para nuestros estudiantes. Esos son considerados como semanas de gestión para nuestros directores y docentes. Eso justamente empieza de la siguiente semana y concluye pues en la primera semana de agosto, ¿no? Perfecto. Hasta el 5 de agosto. Claro, desde en todo caso... Desde el 25 de julio, profesor Omar. Así es. Por eso en esas 2 semanas, del 25 al 26, por ejemplo, tenemos una capacitación con los docentes de inicial, que están de Chaguahuacho con este proyecto que les había mencionado. Tenemos 2 días de capacitación, y en la siguiente semana tenemos también con las instituciones educativas que son de influencia con las minas, Perabamba, Huancuire y otras, que también van a recibir una capacitación con los docentes o con los especialistas que han participado en la beca internacional. Con ellos van a recibir una capacitación, y también tenemos una jornada de capacitación considerando el componente legal. Vamos a fortalecer a nuestros docentes en los aspectos legales, en este caso a cargo del asesor legal. Nos van a dar orientación en qué consiste esto de la norma ya que salió de las deudas sociales para todos, que ya no se debe judicializar, cómo va el proceso también de esto del cese, que si queremos podemos cesar a los 65 años o a fin de año, de nuestro CTS al 100%. Entonces esas orientaciones el asesor legal va a hacer. También tenemos una jornada con el equipo de convivencia y también pues con el equipo de gestión pedagógica en relación pues a las competencias pedagógicas, ¿no? Para el fortalecimiento de los docentes. Entonces ese paquete se va a realizar entre el 1 y el 5 de agosto. Correcto. Perfecto, señor director. Le agradecemos por la comunicación telefónica. En todo caso, para la siguiente semana, para esas capacitaciones, para los docentes también, de seguro vamos a estar ampliando un poco más, conversando más sobre el tema educativo. Le agradecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Algo que me estaba olvidando, por favor, sí, también es necesario y es importante. El día jueves y viernes se está aplicando la evaluación regional de los aprendizajes. Esta aplicación también es importante porque nos va a permitir recoger la situación real de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces invitamos, a todos nuestros actores educativos en garantizar la aplicación de esta prueba, respetando todos los protocolos, para que justamente nos sirva de insumo. No es para saber qué institución esté en el mejor nivel de logro, sino para saber la situación real de nuestros aprendizajes, y esto nos sirva como línea de base también, y hacer los planes de mejora y reajustes para el segundo semestre. Entonces, eso por favor invoco a todos los directores, docentes, para que nos puedan ayudar en aplicar esta evaluación regional. El día miércoles estamos haciendo la distribución a cada una de las instituciones educativas, y el día jueves y viernes estamos aplicando de acuerdo al protocolo que ya nuestros especialistas los han capacitado. Correcto, profesor. Estuvo con nosotros el director del UGEL, Omar Cárdenas, precisamente ampliándonos esta información de las visitas y las inspecciones que están desarrollando a las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias. Buenos días. 7 de la mañana con 30 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, vamos a revisar comentarios a través de transmisión de Facebook. Amigos oyentes, rápidamente. Bueno, Santi Choquepasa nos dice lo siguiente: distinguidos periodistas, buen día. La verdad, a veces ya causa risa la prensa, dice, de la prensa capitalina cuando bombardean sus noticias. Habría el dijo, yo le dije, ya lo vi. ¿Por qué no demuestran con pruebas? Así dice,
Bueno, ¿qué más dice Santicho? ¿Qué pasa? Esta prensa dice de Lima, ¿por qué no reclama la deuda que tienen las grandes empresas? Dice, como López Aliaga, entre otros, de Telefónica también. Juana Lunas nos escribe, dice, buenos días amigos del informativo Huillaricuy, tengan un lindo día. Gracias. Irene Arredondo nos dice, buenos días compañeros del informativo Huillaricuy en Cotabambas, Radio Poder Chasqui, a través de los 97.9 FM. Roxana Guacho nos escribe, dice, ojalá que Gareca se quede. Yo puedo yapear, dice. Interesante. Yapeen, vamos a yapear para... ¿Cuál es el número, ¿no? Para yapear, ¿no? Para que el tigre se quede. Alex Guacho Guamaní dice, Roxana Guacho hincha, dice. Bueno, ahí está haciéndole un comentario a Roxana, ¿no? Santi Choquepase dice lo siguiente, señores, tampoco exageremos con la información y lleguen algo, dice, halagos de Gareca. Para mí, el mejor entrenador en el Perú fue Marcos Calderón. Dice, que hizo campeón al Perú en la Copa América 75, clasificó 2 mundiales consecutivos sin repechaje. En el Mundial de Rusia 2018 fuimos gracias a Bolivia porque nos regalaron 3 puntos. Bueno, al final es su comentario, ¿no? Es su opinión, ¿no? Yo no estoy en contra de ello. Pero particularmente, William, yo hablo por mí, pues bueno, Gareca ha sido uno de los mejores, el que yo he conocido, ¿no? Porque, bueno, más atrás, yo sé que en alguna vez nuestra selección ha llegado al Mundial, pero aparte de eso, pues bueno, solo sé por información. Pero lo que he vivido, eso es muy distinto, ¿no? Yo he vivido toda la emoción del repechaje, de ir al Mundial, ahora participar de un nuevo repechaje y con justa razón puedo decir de que ha sido uno de los mejores entrenadores, ¿no es cierto? Bueno, una opinión nada más, Santi Choquepase dice, hay que apostar por Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana. ¿Sería una opción? Bueno, a usted también yo le hago la pregunta, ¿no? Mi amigo oyente, ¿será, digamos, un buen entrenador para nuestra selección? En este caso, Juan Reynoso. ¿O usted propone a alguien más? Otro que, digamos, tenga mejor perfil, mejor conocimiento, no sé. Elio San nos escribe, nos dice, Gareca ha sido el mejor entrenador que conocí y espero que siga en la selección. Bueno, ahí también, ¿no? Creo que es similar la idea, ¿no? Porque hay un grupo poblacional, digamos, entre comillas, joven, que, bueno, nunca ha visto a la selección ir a un mundial. Y bueno, al ver que, bueno, un director técnico argentino llega al país, hace un trabajo diferenciado y logra llevarlo al mundial, pues bueno, uno se alegra y dice, no, bueno, es el mejor entrenador que hemos podido ver. William, particularmente yo no he visto, es que tampoco he visto, ¿no?, a la selección antes llegar a un mundial. Entonces, son 36 razón, años, digamos, pues, ¿no? 36 años que no clasificábamos a un mundial. Y bueno, no solamente es el tema futbolístico, sino también es el tema de liderazgo. Cómo ha podido, digamos, unir no solamente a los futbolistas, sino también la plana dirigencial, comando técnico y la población, generar todo un sentimiento con la selección peruana. Yo creo que de los últimos, me parece que es el que más resultados ha tenido Ricardo Gareca, y ojalá tenga la posibilidad todavía de repente de recapacitar y poder dirigir a nuestra selección peruana. Todo va a depender también de las muestras de cariño seguramente de la población y las decisiones que pueda todavía de repente por ahí asumir la Federación Peruana de Fútbol con respecto a Ricardo Gareca. No lo dejemos ir, dicen muchos. Sí. Se ha venido a Perú, que ya no se vaya. Que ya no se vaya, que se quede. Cerremos el aeropuerto y no lo dejemos a Ricardo Gareca. Bueno, ahí está el aprecio, ¿no?, de parte de la hinchada, de parte del público. Ahora otro tema, ¿no? Especialistas lo han manifestado, ¿no? Una cosa es que yo, digamos, como espectador, como hincha, lo pueda comentar, ¿no? Pero que un especialista venga y diga de que, bueno, estos resultados han sido históricos y aparte de ello, de que la dirigencia de la federación es muy mala y que nuevamente posiblemente esperemos muchos años más, a pesar de que contratemos un buen director técnico, esperemos muchos años más para volver a un mundial. Así es. Son declaraciones de especialistas, ¿no? En todo caso, así está la situación, amigos. A este paso vamos a tener que esperar otros 36 años, en serio, porque el proceso va a ser difícil. Todas las selecciones como Paraguay, como Ecuador, como Colombia, tienen una preparación previa.
se están ya madurando, digamos, en el ámbito futbolístico y tienen continuidad con sus entrenadores. Y nosotros vamos a retroceder naturalmente. Otro técnico puede ser, pero de repente no nos va tan bien. Va a depender naturalmente de la experiencia y sobre todo, como digo, del liderazgo que tiene que mostrar ahora en estas circunstancias, porque el fútbol ha evolucionado, ¿no? Si bien es cierto, Marcos Calderón ha sido un entrenador en ese momento, en esa etapa, pero ahora el fútbol es distinto, ¿no? Es de momentos y también sobre todo de liderazgos y de equipo, ¿no? Claro. También hay que ver con qué jugadores contaba en ese momento, pues también Marcos Calderón, jugadores realmente de muy buen nivel, ¿no? De muy buen nivel, que estaban en Europa y que tenían la posibilidad naturalmente de jugar de la selección. Y en cambio Ricardo Gareca, con lo poco que tuvo, hizo mucho. Hizo mucho, ¿no? Claro, con lo poco que había. 7 con de la lo mañana. Poco que hay todavía. Sí, bueno, 7 de la situación. mañana con 36 minutos. William, de acá de un rato ya Sí. estamos entrando en comunicación telefónica. Bueno, si es posible con el distrito de Chalhuahuacho, en su defecto también con el distrito de Coyurqui. Coyurqui, ¿no? Bueno, de estas dos localidades hay información, amigos oyentes. Mientras tanto, escuche bien, la empresa minera Las Bambas ha entregado tractores e implementos agrícolas a la comunidad de Huininquiri en Chumbivilcas. Las Bambas entregó maquinaria agrícola con sus respectivos implementos a la comunidad campesina de Huininquiri del distrito de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas, región de Cusco. La inversión asciende al monto de 1.134.000 soles. Se entregó 2 tractores agrícolas de marca John Deere, 2 arados reversibles con, dice, 2 surcadoras agrícolas de 3 brazos curvos, 2 arrastras hidráulicas agrícolas, 2 empacadoras rectangulares de marca John Deere respectivamente, el mismo que está enmarcado dentro del cumplimiento del convenio de inversión social hacia las comunidades adyacentes a la carretera nacional. Ahí está la información positiva. 2 tractores agrícolas con Checa, marca John Deere. ¿Con cuánto de presupuesto? Uyaritza, un presupuesto que asciende a 1.134.000 soles. Checa, foto chape, pues lo observamos, jamón y tractor con que Omer tractor chakona, Omer toro con ariki pai con achariki con angariki yank, ay con kakoriki, Shoma tariki chajara con atariki, Wininkiri cheiñaj periki, yachtamasicona. 7 de la mañana con 38 minutos en el informativo Huillarico, y le hago recordar que nuestro WhatsApp es el 974-782420. Estamos en este mes patrio, pues bueno, con los calendarios del aniversario patrio. Usted tiene una fotito ahí familiar, quizás una foto con, digamos, con la bandera de nuestra patria. Nos puede enviar en al cualquier WhatsApp. escenario, ¿no? Sí, en cualquier escenario. Perfecto. Y ahí nosotros le compartimos su calendario personalizado del aniversario patrio. 7 de la mañana ya con 38 minutos. 7:38. Vamos con más información. Así es, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, en el marco de las celebraciones por el aniversario patrio, está entregando diferentes obras, proyectos en las comunidades, así como también viene desarrollando actividades culturales. Vamos a ampliar esta información porque ya está con nosotros Jorge Pedraza desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, compañeros de Radio Surfuy, y saludar a través de su medio de comunicación a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, a los 6 distritos de esta importante provincia de la región de Purímac, también a nuestros hermanos de la provincia de Grau. En fin, a todos los que también nos están escuchando a través de las redes sociales y la plataforma digital. Así como tú le informaste, bueno, la Municipalidad Distrital de Coyurqui tiene una programación muy especial por fiestas patrias. Bueno, y no solamente el tema del 28 y 29 de julio, que como se acostumbra cada año a desarrollar de repente algún evento tradicional, como es el de Jaguar Fiesta. Pero bueno, esta programación ha empezado desde el jueves 14 de julio, lo cual se tiene programado diferentes tipos de inauguraciones, para lo cual, haciendo un resumen rápidamente, el jueves 14 hemos empezado con la inauguración de la plazoleta de la comunidad de Faco. Asimismo, el viernes 15 de julio se ha dado también la inauguración de este proyecto de riego tecnificado en el sector de Cantuyo para la comunidad de Chaguay.
Asimismo, la primera piedra también de la infraestructura programada del PRONOI del sector Cantuyo, de esa misma comunidad de Chaguay. El día 17, domingo 17, hemos tenido la campaña de vacunación y desparasitación canina, a la vez aviar, en nuestro distrito de Coyurqui. Y bueno, el día de hoy 19, tenemos el día de hoy tenemos la inauguración de la creación de las escalinatas del barrio Virgen Natividad de la localidad del distrito de Coyurqui. Miércoles 20 tenemos el mantenimiento del salón comunal del sector de Cayaguaros, esa entrega que vamos a tener, que se ha trabajado durante todo este año. Asimismo, el día viernes 22 vamos a tener también el mejoramiento de los servicios de local multiusos de la comunidad de Faco, de nuestro distrito de Coyurqui. Esta es la primera piedra que se va a poner. Sábado 23, la primera piedra de la creación de servicios de agua de río tecnificado de los hijos de Calvario, de nuestro distrito de Coyurqui. El domingo una jornada ardua con todo el personal de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, también con nuestros vecinos de nuestro distrito, ya acercándonos a las fiestas patrias. Vamos a tener una limpieza pública de las principales calles y arterias de nuestro distrito. Asimismo, posteriormente ese mismo día nos vamos a dirigir hacia la comunidad de Patarcancha, donde tenemos este proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua para riego tecnificado del centro poblado de Patarcancha. Asimismo, ese mismo día, el 24, vamos a tener el primer festival de hortalizas en la comunidad de Chiscahuaya. Ya yéndonos para el día lunes 25, para tener la inauguración del mejoramiento del servicio de agua de nivel parcelario del sistema de río tecnificado hacia la comunidad de Manasqui, nos vamos a dirigir. Y posteriormente, para el día martes, vamos a tener la inauguración del mantenimiento de los diferentes ambientes, también de la biblioteca que se ha hecho municipal de nuestro distrito de Coyurqui. Asimismo, en horas de la tarde, el día martes 26, vamos a tener la gran velada coyurquina con la participación de grupos musicales, el tema de danza, poesía, ya se entregan los oficios a las diferentes instituciones. Esto a través del proyecto Mejoramiento de las Capacidades Deportivas y Manifestaciones Folclóricas, que es muy importante. El día miércoles 27, ya teniendo ya la antesala para el día central, que es el 28 de julio, vamos a tener la entrega de mantenimiento de la transitabilidad vehicular del sector de Gran Parque. Se ha hecho un trabajo muy importante ahí, en un barrio de Gran Parque, en nuestro distrito de Coyurqui. Y asimismo, se tiene también el campeonato de gallos, está organizado por el Club Hípico y Círculo Gallístico de nuestro distrito de Coyurqui. La programación, el paseo de antorchas el mismo 27, y como acostumbramos, una programación muy especial para el día 28 de julio, teniendo nuestro paseo de la bandera. He hecho que todas esas actividades se está haciendo con el debido cuidado de bioseguridad, todavía que tenemos la presencia de la COVID-19. Asimismo, el día 29 se tiene una tarde taurina, donde también el público que nos está escuchando en este momento está invitado. Bueno, esta es la programación que lo he detallado rápidamente, lo hemos derivado, el programa en digital está también subido a través de la página de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Y comentarles, amigos de Radio Surfui, que los ríos que se están inaugurando, son 3 ríos que se están inaugurando en diferentes comunidades. Uno ya se ha hecho en la comunidad de Chaguay, otro en la comunidad de Patarcancha que se viene, y asimismo también en la comunidad de Manasqui. Forman parte de la cartera de los 7 proyectos que nos ha brindado a través de la facilidad financiera el año pasado, del 2021, lo cual todavía faltarían unos 4 ríos más que posteriormente en el transcurso del año también ya se van a terminar. ¿Alguna consulta tal vez para su medio de comunicación? Perfecto, Jorge, nos parece muy bien, amplia la información que nos has proporcionado en el marco naturalmente de las actividades por fiestas patrias. Y sobre todo con los sistemas de riego, digamos, abarcando y tratando de abarcar, digamos, el tema de infraestructura, ¿no? El tema de arte también, que es un aspecto fundamental por la cual es reconocida el distrito precisamente Coyurqui, ¿no? Hay una programación que también lo pueden, digamos, conocer y verificar un poco más, nuestros amigos que nos escuchan, principalmente la gente del distrito de Coyurqui, a través de la página de la municipalidad. Sí, perfectamente. Bueno, la idea es poder dinamizar nuestra economía
Muy aparte de eso, que vamos a generar un tema también de inauguraciones, entregas, algunos concursos de arte y música, y que también los hermanos que viven en la ciudad del Cusco, en la ciudad de Abancay, en otras ciudades como es Arequipa, en Lima, puedan volver a visitar de repente a sus familiares y volver a vivir esa tradición que tiene nuestro distrito de Coyurqui, Perla de Purima, cuna de Yaguar Fiesta, que se caracteriza con esa frase, y también puedan ver que cada día se está desarrollando en el tema también de la entrega de los proyectos. Sabemos, compañeros, que a través, el tema de la coyuntura mundial de la COVID-19, se ha tenido algunas limitaciones presupuestales, lo cual no se ha de repente podido desarrollar eficientemente algunos proyectos, por el mismo hecho que se restringían los trabajos, pero a pesar de ello, este año vamos a tener más actividades con diferentes entregas, con diferentes lanzamientos de proyectos y con primeras piedras, lo cual este mes de julio le hemos tomado importante, la decisión política hecho del señor alcalde, profesor Alfredo Cerecedo Oroz, y el Consejo Municipal, que ha tomado esta decisión para que puedan ver el trabajo realmente de esta gestión 2019-2022. Perfecto, Jorge, te agradecemos por la información. Bueno, estaremos en contacto también para que más adelante en la semana estemos ampliando detalles ya de actividades específicas que se está desarrollando en el distrito de Coyurqui con ocasión de las fiestas patrias y naturalmente las actividades que tienen pendiente o programado realizar. Te agradecemos, estaremos en contacto. Muchísimas gracias a su medio de comunicación y también brindar siempre la información desde nuestro distrito de Coyurqui. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. 7 de la mañana con 47 minutos en el informativo Guillarico. Y bueno, el distrito de Coyurqui está de aniversario, ¿no? Perla del Apurima, cuna del Yaguar Fiesta. Nos comentaba, ¿no? Es una tierra bien bonita, William. Naturalmente, muy acogedora. Sí. Y esta fiesta, el Yaguar Fiesta ya se dejó de lado, ¿no? Claro, definitivamente no se puede desarrollar. Sí, pues hay disposiciones que se han dado, pero bueno, es momento propicio para poder resaltar o poder, digamos, poner de manifiesto otras actividades, ¿no? Claro. Porque yo he visto, Javier y amigos oyentes, que en Coyurqui hay mucho artista. Eso ya es característico, ¿no? Sí, pues. Muchos artistas y cantantes que han salido de esta localidad y que naturalmente lo hacen de la mejor forma. Un gran saludo a nuestros amigos del distrito de Coyurqui, hasta donde llegamos también a través de Radio Guaira, ¿no? Así es. Estamos llegando hasta esta localidad, les enviamos el saludo cordial, desarrollen sus actividades seguramente cumpliendo los protocolos de salud y por supuesto también acompañen pues a sus autoridades, ¿no? Porque hay obras importantes que se van a implementar, que se están desarrollando y que merecen naturalmente la cobertura del caso. Perfecto. 7 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes. Pues bueno, entre manos justamente tenemos ya el programa del aniversario del distrito de Coyurqui. Martes 19, escuche bien, se va a desarrollar inauguración de creación de las escalinatas del barrio Virgen Natividad en la localidad de Coyurqui del distrito de Coyurqui. Bueno, en el barrio Virgen Natividad a las 2 de la tarde se va a desarrollar esta actividad. ¿Qué actividades tenemos para mañana? Miércoles 20, escuche bien, entrega de mantenimiento del salón comunal del sector de Calaguairo. Esto es en el sector de Calaguairo, comunidad de Palparo, a las 2 de la tarde. El día jueves 21 va a haber concurso de dibujo y pintura. Se denomina Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Material 2022, categoría nivel secundario en la Plaza de Armas del distrito de Coyurqui. A partir de las 9 de la mañana, lanzamiento del proyecto CISFO, lugar auditorio de la Municipalidad Distrital de Coyurqui a las 10 de la mañana. Viernes 22, primera piedra, mejoramiento del servicio del local de usos múltiples en la comunidad de Faco del distrito de Coyurqui. Bueno, esto se va a desarrollar a la 1 de la tarde, mantenimiento y limpieza de accesos de calles de la comunidad de Faco. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Sábado 23, primera piedra, creación del servicio de agua para riego tecnificado en el sector de Hijos del Calvario del distrito de Coyurqui, lugar
Luluchayo, así se llama el sector. Esto es en Muñapata, en Collurqui, a las 9 de la mañana. El día domingo, ¿qué actividades más tenemos? Escuche bien. Domingo 24, limpieza pública, principales calles y arterias del distrito de Collurqui a las 6 de la mañana. Inauguración del mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego tecnificado en el centro poblado de Patarcancha, en el distrito de Collurqui. La actividad se va a desarrollar a las 10 de la mañana. Primer festival de hortalizas, Chiscahuayla, a las 11 de la mañana. Y bueno, las actividades, William, continúan, ¿no? 25, 26, pues bueno, y así las actividades continúan. El día jueves 28, William, es el día central y tenemos... Bueno, el día 28, a ver, vamos a ver qué va a pasar. Va a haber la salva de 21 camaretazos en el distrito de Collurqui. Va a haber una 6 de la mañana, muy tarde, ¿ah? La salva de 21 camaretazos desde las 4:30, 5 de la mañana, claro, porque se trata de levantar los ánimos de la población. Todavía hay esto de los 21 camaretazos, ¿no? ¿Por qué 21 camaretazos? Esa es la pregunta. A ver, yo le hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué 21 camaretazos? Cuenten, van a contar mis amigos de Collurqui. Hay que contar los 21 camaretazos. Después va a haber la misa Te Deum a las 8:30 de la mañana, paseo de la bandera a las 9:30 por la Plaza de Armas del distrito de Collurqui. Habrá el izamiento del pabellón nacional a las 10 de la mañana. A las 10:30 hay un desfile cívico escolar en la Plaza de Armas del distrito de Collurqui. Va a haber una presentación artística juvenil a las 12:30 en la Plaza de Armas. Buenos artistas, ¿no? Seguramente van a dar lo mejor de su repertorio. Sesión solemne, la ceremonia central a la 1:30, esto en el auditorium de la municipalidad, y la entrada toril va a ser a las 6 de la tarde. En el ruedo de toros de Collurqui. ¿Va a haber almuerzo de camaradería? De hecho, William, el día viernes. Ahora es almuerzo 29. De confraternidad, me parece muy bien. El término al final es el mismo, ¿no? Almuerzo de camaradería. Términos que se usan, ya, ¿no? Y que son bueno. Eso es de los años 60, 70 todavía, cuando teníamos gobiernos militares. Claro, de ahí vienen esos términos, William, ¿no? De ahí viene. De camaradería. Hasta los 21 camaretazos, ¿ah? Claro, de ahí también viene. Claro, así es, pues. Ajá. Pero bueno, esto se conserva todavía en las actividades celebratorias. Por ejemplo, otro tema, William, la misa Te Deum. Eso no es porque, bueno, lo has escuchado que a nivel nacional, en aniversario patrio, se usa una misa Te Deum, y esa misa Te Deum también se puede desarrollar, digamos, en otras localidades, ¿no? Es una especie de réplica, pero tiene todo un significado el término de misa Te Deum. Te Deum, sí. Claro. Oye, y les comentamos a nuestros amigos oyentes que de repente el 28 y 29, que son feriados, ajá, pueden irse al distrito de Collurqui y disfrutar de todas estas festividades, ¿no? Va a haber tarde taurina el 29, va a haber desfile cívico escolar, va a haber presentaciones artísticas. Entonces, momento propicio, que es 28 y 29, que es un feriadito, digamos, un tanto prolongado, pueden dirigirse al distrito de Collurqui, hagan un poco de turismo, visiten Faco, visiten Chaguay, visiten Acpitán, y esta localidad realmente ofrece muchos atractivos. El Faco es una bonita localidad. Chaguay también se caracteriza por la producción de maíz. Maíz de primer nivel, ¿ah? De primer nivel. Riquísimo el maíz. Delicioso. Bueno, para disfrutar. Uy, usted sabe de eso, William. Bueno, amigos oyentes, 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a revisar información en el plano nacional y vamos a hablar de tema de salud. Usted dirá, pues bueno, no pasa nada. Bueno, en realidad, averigüe, pregunta un poquito más a sus familiares, parientes. De seguro que por ahí alguien ya le dio COVID-19, ya en esta cuarta ola. Hay reinfecciones, ¿ah? Sí, y bueno, en algunos casos, pues bueno, bastante ligero, un simple resfriado, malestar general, un poquito de molestia en la garganta y se pasó. Pero en algunos otros casos también, a pesar de tener las 3 vacunas, William, pues bueno, se han venido consecuencias fuertes, ¿no? Bueno, hasta postrar, llegar a la cama, William, 2-3 días ahí postrados en cama. Y hay que hacer la recomendación a nuestros amigos oyentes, que si son detectados con el caso de COVID, o sea, si te detectan COVID positivo, tienes que ser responsable también con la salud, no solamente tuya, sino de tu familia y de la población. Tienes que aislarte,
¿no? En el tiempo que determine, digamos, el especialista de salud. Normalmente son 7 días, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. En su defecto también usar adecuadamente la mascarilla para evitar el contagio a los miembros de tu familia y también a los miembros de la comunidad. Eso tenemos que tomar muy en cuenta porque precisamente los contagios se están dando porque hay muchas personas que presentan síntomas de gripe, pero digamos por un tema no se han hecho las pruebas. Naturalmente los médicos y los especialistas dicen que ya inmediatamente tienes que aislarte, ¿no? O hacer tus actividades con la debida protección del caso. Claro. Esto va a pasar, o sea, es como una gripe si estás vacunado, pero si también no lo estás, naturalmente te puede traer complicaciones. Te puede traer complicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta información que les alcanzamos, amigos oyentes, no es con el afán de alarmar, sino con el afán de que usted también tome conciencia y asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad como ciudadanos y evitemos los contagios masivos. Hay que tener mucho cuidado. Así es, amigos oyentes. Bueno, sobre todo cuando usted vaya a actividades como las ferias sabatinas o dominicales, ahí donde hay mucha conglomeración, póngase su mascarilla. Es su salud, recuerde, es su salud, la salud de su familia. Bueno, al final usted dirá, no, yo soy macho, yo aguanto, ¿no? Pero recuerde que usted puede contagiar a sus familiares, ¿no? Hay pequeños en casa, adultos mayores, y que ellos podrían sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Al respecto, amigos oyentes, COVID-19, escuche bien, provincia apurimeña de Abancay lidera aumento de positividad con 533%. Le sigue Tambopata en Madre de Dios, Coronel Portillo en Ucayali y también Maynas en Loreto, ha informado Salud. Así es, amigos oyentes, los casos de COVID-19 siguen en aumento en las 25 regiones del país, al igual que la positividad registrada en 165 provincias del país, y lidera a Abancay en la región Apurímac con más del 533% de acuerdo al informe del Seguro Social de Salud, EdSalud, sobre la situación en la semana epidemiológica 28. Bueno, igualmente también se incrementó la positividad en Tambopata, Madre de Dios, en más de 384%, Coronel Portillo, Ucayali, en más de 314%, Maynas, Loreto, en más de 244%, Huamanga, Ayacucho, en más de 200%, Jaén, Cajamarca, en más de 198%, Huancayo, Junín, en más de 135%, y Huaura, la región de Lima, en más de 107%, entre otras localidades. Bueno, asimismo también Arequipa continúa encabezando el mayor incremento de casos confirmados de coronavirus, después de Lima con 8.344 y 29.168 contagios respectivamente. Por otra parte, amigos oyentes, Salud también ha hablado de otros temas. Contagios en menores se elevó en más del 70% en una semana. Preocupante. Se descartaron más de 7,000 casos entre niños de 9 y adolescentes de 16. Solo el 26% de los adolescentes tiene 3 dosis y niños de 5 a 11 años con 2 dosis llegan al 60%. Poquísimo, William. Bueno, la información viene precisamente porque el Perú vive su cuarta ola de la COVID-19, bueno, la cual está afectando principalmente a niños y adolescentes. Ojo con esta información. Y según cifras del Seguro Social de Salud, estos grupos etarios representan un incremento en el número de contagios en más del 70%. 70%, o sea, y en muchos casos niños, porque justamente no tienen las vacunas contra la COVID-19. Bueno, los niños tampoco. Y otro aspecto también preocupante, Javier y amigos oyentes, es ellos están en etapa escolar o universitaria. Claro. Entonces, los riesgos de que nuevamente nos confinemos y retornemos a las clases, digamos, virtuales, se pueden dar por disposición del gobierno. No hay condiciones, es cierto, pero entonces lo más importante es el trabajar en el aspecto preventivo, promocional. Hay que cuidarse para evitar nuevamente confinarse y no asistir a las instituciones educativas. Así es, amigos oyentes, según advirtió especialistas de esta institución, en la semana epidemiológica 28 del 9 al 16 de julio se registraron 4.850 nuevos casos positivos en adolescentes de 12 a 17 años, lo que representa un incremento del 86.7% respecto a la semana anterior, en la que hubo 2.598 casos. En tanto, en los niños de 0 a 11 años, los contagios se elevaron a 3.055, es decir, un 71.1%. Bueno, para el epidemiólogo Antonio Quispe, el incremento de infecciones tiene relación con el sublinaje, en este caso BA,
5 de la variante Omicron, la cual ha demostrado ser más contagiosa que otras, así como con la baja cobertura de vacunación. Esa es la variante, ¿no? BA.5, ¿no es cierto? Sí, esa es la nueva variante. Es bastante contagiosa. Los especialistas han dicho, William, de que es bastante contagiosa y aparte de ello, por ser una nueva variante, porque va evolucionando, ¿no? Sí, Esa pues. es una característica de este virus, ¿no? Ingresa al cuerpo de una persona y comienza a evolucionar de cierta manera y esta persona contagia a otra y ahí el proceso de evolución hace de que en algunos casos, pues bueno, la afectación sea bastante considerable. Bueno, incluso a las personas que se han vacunado, lo más importante es cuidarse, ¿no? Usar adecuadamente la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Son las recomendaciones del Ministerio de Salud. 8 de la mañana con 1 minuto. En breve estamos entrando con Guillermo Richarte con las portadas de los diarios de circulación nacional. Amigos oyentes, por otra parte, en el tema de salud, confirman en Arequipa 3 casos sospechosos de la viruela del mono en varones cuyas edades fluctúan entre 20 a 45 años. Las muestras fueron enviados a Lima para el análisis correspondiente. El jefe de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde Larico, informó que los pacientes se encuentran estables y aislados bajo supervisión médica. El especialista afirmó que los pacientes afectados por la viruela del mono fueron detectados en la provincia de Arequipa, Camaná e Islay. Se viene otro virus, ¿no? La viruela del mono. Realmente preocupa esta situación. Ayer hablábamos con la especialista también en este caso de la red de salud, ¿no? De Danitza. Nos comentaba de que la única prevención para esta variante, o no variante, sino para esta viruela, es precisamente lo mismo: uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, porque este contagio viene de piel a piel, ¿no? Y hay que identificar seguramente los casos, hacer el cerco epidemiológico como lo hacen nuestros especialistas de salud, y sobre todo a la población llamado pues a nuevamente tener el cuidado del caso. Uno de ellos, mascarilla chequita al chancho raico ingriki. Man que un con nari quitar pamos en que choriki. Ma que chay que trek alien tamahliko en que limpucha tamahliko en que desinfecciones qatra en que chay la pag mi lachta más mana wachcho. Mana wachkuna choriki. Si es necesario va con aitap shurach kamin chay la rik tajkan que guay con apanaikona. 8 de la mañana con 2 minutos a través de transmisión de Facebook. En este caso Juana Lunas nos dice: ojalá que regrese Ricardo Gareca con el Perú. Ojalá que ahora esté en Perú, se pueda quedar con la selección. Pero bueno, cosa que ya lo vemos bastante difícil, ¿no es cierto? El Tigre Gareca ha venido, pues bueno, a dar una conferencia de prensa prácticamente ya para despedirse. Sí, ya para despedirse, para decir adiós a la selección peruana. Eduardo Arcos Lima dice: hola, buenos días Javier, dice Javier Chejia. William, saludos cordiales, dice: estimados amigos, con el informativo Guillaricuy. Irene Arredondo nos escribe, nos dice unos saludos, dice, por aniversario del distrito de Cotabambas. Distrito de Cotabambas está de aniversario hoy, 19 de julio. Gracias, nos dicen. Bueno, el distrito de Cotabambas también está de aniversario. Sí, pues, el saludo correspondiente para la población de esta localidad. Naturalmente, el balcón de Apurímac. Ajá. Porque de ahí puedes apreciar el hermoso valle, ¿no? En este caso, el cañón de Apurímac, del cañón de Apurímac. Prácticamente te saludas con Chincha y Puquio. En Anta, claro. Anta, la región de Cusco. Sí, pues está muy cercano en realidad. Un gran abrazo para nuestros amigos cotabambinos del distrito de Cotabambas, que están también de aniversario. En el distrito de Cotabambas nos escuchan en el barrio Mirador. Ahí nos escuchan, sí. Hemos estado por allá, bonitos recuerdos, Definitivamente. Muy bonitos recuerdos, y naturalmente también un gran saludo a toda la población. Seguramente van a desarrollar sus actividades, ya coordinaremos con nuestros amigos precisamente de nuestra emisora que retransmite la señal de Radio Surfuy para que nos alcancen los detalles, ¿no?, de las actividades que están desarrollando en Cotabambas. Así es, el saludo para nuestros oyentes de Radio Poder Chasqui. Saludo de cumpleaños para la señora Norma Sirihuayla. Señora Norma, feliz cumpleaños a usted ahí en el distrito de Cotabambas. Y también queremos enviar un saludo para nuestros amigos de la empresa Panoro. En Panoro también. Claro, ahí escuchan, está en Cotabambas. Claro. Muy bien, un gran abrazo. Ya estamos con Guillermo Richarte. Con las primeras planas, ¿no?, de los diarios de circulación nacional. Esperemos que no sean muchos diarios. Ahora
creo que nos vamos al ámbito nacional. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, mi estimado William? Muy buenos días. ¿Cuántos diarios en la mano? Muy grato escucharlo a nuestro amigo Javier. Javiercito, ¿cómo es? Muy buenos días, Majayacho, Jaucayachi y Minaya. Ali llamo igual cocha Guillermo, gato marcarico campaps. Alguien más que se escanque, no gaga hasta ya ni charane más. Man, jaika taño gancho, bajaya con chihuera cocha Javiercito. Kai un joy hachayamunja, mana dosis chora cujunapag. Chay con una mana cumplen segunda dosis, tercera dosis peor, con hartan con cuarta dosis está mana yo yang pasnya sin pai con una pan checa. Yo ganchis man hachayamos antes mi era cocha Javiercito, hachayamos antes que un joyo jareki como si fuera como cualquier otra gripe nos está llegando, simplemente hay que aislarse si es que de repente nos toca la puerta, ¿no? Pero para no estar contagiado, pero de todas maneras está en todo el Perú y usted ha visto cómo se está incrementando los casos en el Cusco. Y también tenemos conocimiento que en Chalhuahuacho también, en Tambobamba también hay, en Akira también hay. Lo que pasa que no se está haciendo público. A veces dicen, penga, ya sabes, pero a veces que hay pincacha, un juego de jarique. Guillermo. Bueno, vamos. Roble, pues, nuestro amigo. O Pisonay, ya debe ser un nuestro. Pisonay, don Guillermo Guillermo Recharte. Claro. Claro, Roble. Bueno, en Apsicacho, de Pisonay en España, baja a Banco más de con. Vamos a ver, Panachay, muy buenos días. Un saludo para esta hermosa, lindísima tierra de Cotabambas. Allá también la lindísima tierra de Coyurqui. A sus damas, a sus mujeres tan hermosos, por supuesto, y los varones, ahí no nos quedamos atrás, los varones, por nosotros, pues las mujeres se sienten orgullosas, por nosotros los varones se sienten ellas engreídas, sino ¿quién habría, pues? Ya payan, a ver, señora Knapach, sepas Knapach, ya pan Warmignapach, Coyurqui, Yachtapi, Sumas poca tuna, sumas poca olla chacona, que hay pejarique, ahora coche Javiercito, y en el trabajo Cotabambas, Yachtapepas, Duraznocona, Pacay, Manzana, y mi mano hay como una mona y que hay pejarique. Nuestro abrazo a nuestros grandes amigos de Akira, Mara, Cotabambas, Tambobamba, Chalhuahuacho, amigos, un abrazo para todos ustedes. Vamos a empezar con el diario El Pregón. Por supuesto, ahora estamos ya abocados a los diarios de la región sur del país. Vamos con el diario El Pregón. Acá dice, efectivamente, atención, familia se salva, y hay una camioneta totalmente chatarra, ha caído hacia el fondo, y se trata nada menos, atención, de una familia que se salvó al caer esta camioneta. Y dice ahí, atención, vehículo conducido por su esposo se despistó y volcó cuando se dirigía a Ranracancha. Esto es efectivamente de una candidata. Milagro, dice ahí, camioneta de candidata a vicegobernadora de Alianza para el Progreso, sufre accidente de tránsito. Fueron trasladados al Hospital de Salud de Abancay y se encuentran estabilizados. Milagro para todos. Toda una familia, amigos, que cayó, y la camioneta prácticamente fue la que llevó la peor parte. Gracias a Dios, los ocupantes se salvaron. Vamos a ver qué más dice. Atención, acá dice, gobernador regional participó del 39 aniversario de la provincia. En este caso es Chincheros, 39 aniversario, la provincia más chibolita de nuestra región de Apurímac. Es el último creado, la última provincia creada pues acá en Apurímac. ¿Qué más dice por ahí? Atención, amigos, a ver, quispe y malpartida improcedentes, se refieren a los candidatos que están siendo declarados improcedentes. Abel Serna, Jorge Zúñiga, Adriel Loaiza y Lucimar Alarcón fueron admitidos en Andahuayla, dice por un lado. Entonces, atención, están recién validando y en todo caso en otros declarando improcedente la candidatura de muchos aspirantes para la región y también para las municipalidades, ¿no? Ayer no se sabe todavía hasta ahora, no sé si nuestro amigo Milton Rafael ha sido admitido o no, porque hasta ayer no había sido admitido. Tanto Milton como que va para Grau y como su primo también, su primo Elio Vidal, que va para Bancay. Ambos son del distrito de Gamarra, ahí en Grau. Ambos gamarrinos quieren aspirar a una alcaldía provincial de Grau y de Abancaycito. Vamos a ver qué más hubo por aquí. Atención, paro de transportistas con bloqueo parcial en Apurímac. Aparece la fotografía de la carretera casi circulando. Yo creo que así deben ser los paros. Si yo soy
Si yo que soy comunicador, bueno, haré una paralización, apagaré las radios, a ver de qué manera voy a afectar, no cerrando las carreteras, que es de circulación para todos, ¿no? Entonces no hay derecho a cerrar las carreteras y que se hagan sentir su fuerza, digamos, paralizando efectivamente su actividad. Pero efectivamente es fuerte la paralización en algunos lugares en donde no están dejando ingresar los productos de primera necesidad. Vamos a ver qué más dice otros diarios, amigos. Atención, otros diarios de circulación regional. El Chasqui de Abancay también dice, atención, amigos, acá sí aparece efectivamente, dice, a 15 años de su partida de Enrique Pelach, obispo de Abancay, aparece una fotografía con el Papa Juan Pablo II dándose las manos ahí, y se recuerda los 15 años de la muerte del obispo abanquino Enrique Pelach. También, atención, por ahí dice, atención, escolares participarán en evaluación regional de aprendizajes, ¿no? Aprendizajes era 2022, esto debe ser a nivel de todo el país, amigos. También dice, rachas de accidentes de tránsito en Abancay, Aymaraes y Quichuará. Ahí aparecen los accidentes. Bueno, no aparecen más, no hay más detalles sobre esto. Nos vamos hacia otro diario, de inmediato, amigos, hacia la ciudad imperial. Allá está el diario El Cusco. El diario El Cusco dice, alcaldes indolentes no gestionan ayuda. Eso es verdad, ¿no? En verdad se trata respecto a ropa de abrigos, frazadas y otras no son trasladadas a zonas golpeadas por bajas temperaturas. Habiendo ayuda, no quieren trasladar o simplemente no le dan importancia al traslado de estos abrigos, amigos. En verdad, una vergüenza para estos alcaldes que saben perfectamente que hay muchos necesitados y que el frío está arreciando en todos los lugares y no llevan estas ropas habiendo abrigos frazadas, ¿ah? Más abajito de la foto principal, mis estimados, escucha, mi estimado William, escucha Javier. Dice, iniciaron demolición de infraestructura en Hospital Antonio Lorena. Ahí aparece el cargador frontal ya destruyendo el edificio. Atención, imagínate cuántos años tienen, dicen que es inhabitable. Van a demoler todo para construir nuevamente. ¿Cuánto han robado acá los gobernadores? ¿Cuánto han robado los funcionarios? Una vergüenza, mi estimado William, ¿ah? ¿Qué más dicen por ahí? Atención, amigos, en el diario El Cusco dice, contagios con COVID-19 se incrementan más en adolescentes en cuarta ola. Sí, efectivamente, los adolescentes, a propósito del frío, se están enfermando. En algunos casos puede ser un resfrío, o en otros casos puede ser el resfrío, pero disfrazado, ¿no? El COVID disfrazado de resfrío. También dice, Municipalidad del Cusco inició construcción de nueva vía en ayuda mutua. Transportistas en Cusco iniciaron paro con relativo respaldo. Es lo que dice respecto al paro de transporte que está a nivel nacional, y esto es paro indefinido, ¿ah? Transportistas en Cusco iniciaron paro con relativo respaldo. Nos vamos hacia el sur, nos vamos hasta Puno. Atención, en Puno, atención, el diario El Correo dice, chapa tu chorro, así dice, atención, amigos, y efectivamente ahí la Policía Nacional está con presencia de rateros en el piso tirados, y dice, Juliaca lanza campaña ante inseguridad ciudadana. Dice, dirigentes de la ciudad de los vientos se arrodillan ante terrible situación, ¿no? Burgomaestre San Romino, o sea, de San Román, en el último tramo de su gestión, convoca a autoridades para proponer soluciones cuando durante más de 3 años no hizo absolutamente nada. Así le critican al alcalde de San Román en Puno, amigos. ¿Qué más trae? ¿Qué más dice? Atención, por acá dice, Ordet pretende incrementar costos de pasajes. Esto es en Juliaca. También ahí dice, Juliaca acató primer día de paro de transportistas. Es tema del día. Atención, Juliaca acató primer día de paro de transportistas, o sea que sí hay paralización en el sur del país por parte de los transportistas, amigos. Nos vamos hacia la Ciudad Blanca. En la Ciudad Blanca el diario El Correo también dice, viruela del mono y cuarta ola. Atención, viruela del mono y cuarta ola, a cuidarse por contagios de coronavirus.
Atención, hay 3 posibles pacientes con la enfermedad eruptiva, mientras que en el caso de la pandemia se reportan más de 1.000 enfermos por día, por lo que es recomendable guardar medidas sanitarias y protección. Así que amigos, ustedes están escuchando perfectamente, no de boca de Guillermo, sino dando lectura a estos diarios, que el COVID sí está avanzando, amigos, y también, atención, esta viruela del mono, que es una gran preocupación a nivel nacional. Decían, a ver, 1, ya decían 9, decían 15, ahora decían 30, ahora decían más. Bueno, y cada vez más se va incrementando, amigos. El Tigre Gareca, amigos, rompe hoy el silencio. Ahí está el Tigre Gareca, como siempre, gritando a los jugadores desde el borde del estadio, amigos. Ahí está el Tigre Gareca, levantando la voz, dirigiendo a sus pupilos. El Tigre Gareca rompe hoy el silencio, dice. También amenaza velada contra el Congreso. ¿Quién dice esto? Atención, en el ámbito en política, dice amenaza velada contra el Congreso. Por supuesto, el ministro de Justicia se mandó, Sí, es una posibilidad. ¿Por qué no se puede dar esa posibilidad, dicen, de cerrar el Congreso? Y atento, ya viene el mensaje presidencial por el primer año. ¿Qué cosa dirá? Pues el señor Pedro Castillo. Por ahí dicen que posiblemente podrían dar, digamos, algunas cositas que puede arder la pradera, no sé. ¿Qué más dice el diario El Correo de Arequipa? Dice, paro se mantiene pese a oposición. Atención también, y efectivamente todos hacen referencia desde Abancaya, Cusco, Puno, Arequipa, hacen referencia del paro de transportistas, amigos. Esto sí está que se siente, amigos. Nos vamos a los diarios nacionales. ¿Hay tiempo todavía o no tenemos tiempo todavía, mi estimado Chinchilico? A ver, 8 de la mañana con 16 minutos, parece que sí, todavía nos pueden dar nuestros amigos algún tiempito más. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto, William? ¿Me puede dar unos minutos más? Adelante. Solamente Guillermo. un minuto, Guillermo, por favor, ya estamos contra el tiempo, ya se viene la información deportiva con nuestro colega Gonzalo Bucho. Adelante. Eso, bueno, no hay nada de importancia en el diarios, en la parte deportiva. Lo más importante está en los diarios. Vamos a ver los diarios nacionales, amigos. Atención, vamos a ver qué dice el diario El Expreso. Congreso de guerra frente a intentos golpistas de Castillo y sus aliados. Atención, Congreso de guerra, dice por aquí, avanza país. Renovación Popular y Fuerza Popular preparan mesa directiva de choque. Atención, que complete procesos constitucionales contra el mandatario. Atención, dice acá el ministro Cero, o sea, el ministro de Justicia, dice que propondría cerrar poder legislativo si no genera consensos. Y luego tuitea que respeta la democracia. Ese es el doble discurso, la característica de este gobierno. O sea, el doble discurso, amigos. Dice, si quisieran hacer eso, inmediatamente se le vaca a Castillo. Están lanzando psicosocial para distraernos de su corrupción, responde José Cueto. Es verdad también, ¿no? A veces son distractivos ante tanta corrupción que se presentan, amigos, lamentablemente. ¿Qué más dice por aquí? En la parte superior dice, COVID sube casos en los menores. Como le decía, en los adolescentes se está incrementando en cantidades, amigos. Vamos a ver rápidamente con los otros diarios. La República destituye a general de la Policía Nacional del Perú por cobro de cupos a empresarios. Qué pena, amigos. Acá dice también, atención respecto a esto, dice jefe regional de la Policía de Lambayeque, Max García, bajo investigación por cobrar cupos a empresarios. Qué vergüenza, amigos. Contagios en adolescentes y niños se elevan en más del 70% en una semana, dice la República. Jennifer Paredes irá hoy a Fiscalía. Villaverde no lo hará, dice. Hoy día le toca a Jennifer Paredes, a la cuñadita del presidente de la República. Vamos a ver qué más dicen, amigos, otros diarios. El Diario Económico dice, 2 millones viajarán en medio de posible falta de combustible. Atención, 2 millones viajarán en medio de posible falta de combustible. Esta es una preocupación latente, amigos. Petroperú, que abastece el 19% de operadores aéreos, tiene problemas para garantizar suministro, por lo que Repsol es una opción para las aerolíneas. Aún no hay cancelaciones
de turistas, pero si hubiera desabastecimiento, impacto llegará a hoteles, restaurantes y tours y por supuesto a los productos de primera necesidad también, amigos. Eso es por el momento. A ver, atención, suben precios de 11 de los 16 principales alimentos durante el mes de julio. Eso se está registrando, subida de precios de 11 de los 16 principales alimentos durante julio. Atención, incremento llegó al 11% en medio de paro de los transportistas y de los agricultores. Productos que más subieron son la papa y el choclo, mientras cae el precio de la zanahoria, amigos. Entonces, atención, ya no canto más el diario El Comercio. El diario El Peruano dice, atención, el diario El Peruano dice, el gobierno emprenderá proyectos de inversión a favor de la región de Puno. Como siempre, las noticias del diario El Peruano, amigos. Y eso son lo que traen los principales diarios, mi estimado Javier y William. Adelante ustedes. Muchas gracias, Guillermo, con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Amplia información, naturalmente, que nos trae Guillermo. Tantos diarios ahora, por supuesto, ya no impresos, sino seguramente digitales. Así es, ya no está, pero el sombrerito. Qué pena le preocupa el sombrerito. Bueno. Eso me preocupa porque, presidente, el sombrerito traía pues cosas alucinantes, ¿no? Bueno, es como diario, mi estimado William. Perfecto, Guillermo, muchas gracias por la información. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Bueno, por los años, ¿no? Y por don Guillermo, por el mismo físico, ¿no? El popular pisonay. Aunque ese árbol crece torcido, por naturaleza, pero bueno. Bueno. Ahí está nuestro amigo Pisonay. 8 de la mañana con 21 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. Ya estamos con Gonzalo Huirce con la información en el plano deportivo. A ver, ¿dónde está Gonzalo Huirce? Ya estamos, ¿no es cierto? Sí, ya estamos con Gonzalo Huirce. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Guillarico y cuéntanos las últimas. Las últimas deportivas. Javier. Buenos días, William. Buenos días a todos los oyentes del informativo Guillaricuy. Vamos a ir rápidamente con el resumen deportivo. Hoy día, 19 de julio del año 2022. Es un día en el que todos los peruanos, me imagino, van a estar atentos al día de hoy. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, el día de hoy el profe Ricardo Gareca, el ex director técnico de la selección peruana, va a ofrecer una conferencia de prensa en la que se va a despedir de todo el Perú tras no renovar pues con la bicolor, ¿no? El ex técnico de la selección peruana se va a presentar el día de hoy, martes 19 de julio. Va a estar dando algunos detalles del por qué no renovó, cómo se siente al respecto, ¿no? Recordemos que él ya llegó el día de ayer a las 11 de la noche al aeropuerto Jorge Chávez y el día de hoy va a estar dando una conferencia de prensa en el Hotel Hilton al mediodía, de una forma de despedida para toda la afición peruana. Así que si quieren saber los detalles, los pormenores de por qué el Tigre Gareca no renovó con la selección peruana, el día de hoy, al mediodía, a las 12, en el Hotel Hilton, van a estar dando su conferencia de prensa. Estoy seguro que más de la mitad del país va a estar atenta a las palabras de el Tigre. Vamos con más noticias deportivas. ¿Por qué? Marcelo Bielsa es el posible, o podría ser el posible reemplazo de Ricardo Gareca, según el programa Campeonísimo. Hubo una conversación preliminar con el entrenador argentino Marcelo Bielsa como posible reemplazo de Ricardo Gareca. Y bueno, no es solo el único, ¿no? Estoy seguro que en estas semanas van a estar habiendo muchos rumores de quién podría reemplazar al profesor Ricardo Gareca en la selección peruana. Uno de estos primeros rumores es Marcelo Bielsa. También otro de los rumores, recordemos, era Sampaoli, ¿no? Sampaoli podría ser. Algunos pretenden que mientras tanto Alberto Solano pues asuma el comando técnico de la selección peruana de fútbol de nuestro país. También, por supuesto, que hay otros técnicos colombianos que han entrado ahí en la carpeta para reemplazar a Gareca. Estaríamos hablando de Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto, Juan Carlos Osorio, Hernando Darío Bolillo Gómez
En fin, como les digo, esta semana va a ser una novela total porque van a aparecer millones de nombres. De repente por ahí también aparece el nombre de algún integrante de Radio Surfui para que dirija la selección peruana, así que nosotros vamos a estar atentos a ver quién asume el comando técnico de la selección peruana. Bueno, ya han salido algunos jugadores pues a dar su mensaje. Por ejemplo, Benavente lamenta la partida de Gareca. El chaval ha indicado que va a ser complicado encontrar un reemplazo a su altura. En una entrevista a un medio local de Lima, RPP, habló de diversos temas, Alianza Lima, de su presente y también, por supuesto, de la selección peruana. Sobre estos asuntos con la bicolor se refirió a la no renovación del Tigre Gareca y lamentó que no pueda seguir en el Perú. El futbolista catalogó de exitoso el paso del argentino por nuestras tierras. Y bueno, hay que darle al César lo que es del César, pues, ¿no? De alguna forma el Tigre Gareca ha hecho historia en nuestra selección peruana. Recordemos que nos llevó al Mundial después de 36 años de no ir al Mundial. El Tigre nos llevó también a una final de la Copa América, así que hay que ver qué dice el día de hoy al mediodía en el Hotel Hilton, ahí en la ciudad de Lima. Atentos entonces a la conferencia de prensa del Tigre Gareca. Vamos con más noticias deportivas. Para culminar el tema del Tigre Gareca, son 5 los temas, ojo, son 5 los temas que se va a tocar en la conferencia de prensa. Uno es los detalles de la negociación con la Federación Peruana de Fútbol. El segundo tema va a ser las sensaciones tras no renovar con el Perú. El tercer tema va a ser la realidad del fútbol peruano. El cuarto tema va a ser la situación de Juan Carlos Oblitas, también si se queda o se va. Y el quinto tema va a ser la despedida y el agradecimiento a la hinchada y a los jugadores. Esos van a ser los temas que se van a estar tocando hoy al mediodía en la conferencia de prensa del Tigre. Otro tema también, la Federación Peruana de Fútbol se reunió con Marcelo Bielsa ya para que sea el nuevo director técnico de la selección peruana. Se ha conocido que el Loco Bielsa mantuvo una conversación con miembros de la Federación Peruana de Fútbol para que sea el próximo director técnico de la selección. Empieza la novela de la contratación para ver quién es el futuro director técnico. Continuamos con más noticias. Paolo Guerrero, el capitán de la selección peruana o ex capitán, como quieran llamarlo, el depredador, se convertirá en nuevo jugador del Avaí. El experimentado atacante nacional será nuevo futbolista del Avaí, según informó Polidoro Júnior, periodista brasileño que cubre a los equipos de Avaí y Figueirense. Se sabe que ya hubo pruebas médicas con el elenco León. Entonces deja la oferta que dice que le enviaron de Alianza Lima y se va al Avaí. Por otro lado, Santiago Ormeño oficializó ya como flamante refuerzo del Chivas. Ya fichó por el Chivas de Guadalajara, así lo oficializó la escuadra del Rebaño Sagrado a través de sus redes sociales. El ariete bicolor llega al elenco rojiblanco procedente del Club León. Y por otro lado, Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano, este señor que es pues el responsable, digamos, de que el Tigre Gareca no continúe, se reunieron en La Videna. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y Juan Carlos Oblitas tuvieron ya su primera reunión el día de ayer para ver el tema de su renovación en la dirección deportiva de la bicolor. Por otro lado, Bustos negó conflicto entre Farfán y Hurtado. Últimamente se está hablando pues de que hubo un altercado ahí entre Farfán y Hurtado por algunos dimes y diretes, y bueno, salió el director técnico de Alianza Lima que ha dicho que tendrá como protagonistas a Jefferson Farfán y Paolo Hurtado siempre, ¿no? Siempre en los planteles hay afinidades que hace que algunos se junten más con otros, detalló. Y bueno, la última noticia, César Vallejo sufre la pérdida de un punto por pagos fuera de tiempo. El Club César Vallejo sufrió la reducción de un punto por pagos fuera de tiempo. La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol determinó también una multa económica por ser reincidentes. Y bueno, para finalizar ya, hubo una goleada celeste en la Copa Perú. El debut del Deportivo Garcilaso en la etapa departamental finalizó con un 9-1. El equipo Virgen del Carmen, representante del Quispicanchi, cayó por goleada frente al Pedacito de Cielo. 9-1 le dio el Pedacito de Cielo. Y también triunfo aurinegro con gol de José Fajardo. El Cusco Fútbol Club venció en condición de visita al Alfonso Ugarte de Puno 1-0, y de esta forma pues suma 6 puntos en lo que va del torneo clausura. Muy bien, amigos, esas son las noticias deportivas que tenemos el día de hoy, siendo 8 de la mañana con 29 minutos.
una forma cronométrica, acabamos el segmento deportivo. Exactito. Como siempre, Gonzalo, exacto, a la hora. Exacto. Y oportuno. Exacto, amigos. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Nos vemos a las 12 del mediodía. Nos conectamos para ver qué dice el Tigre Gareca. Vamos a estar atentos, naturalmente, a esta conferencia de prensa, Javier, porque es de interés nacional. Sí, de interés nacional, definitivamente. De interés nacional en un espacio deportivo. Ricardo Gareca hoy dará una conferencia de prensa. Va a ser transmitido por diferentes plataformas, medios de comunicación. Y va a ser importante también, seguramente, escucharlo a un excelente entrenador que ha tenido la selección peruana. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, amigos. Cuídense. Perfecto. La U es la U, dice Gonzalo. Claro, ¿no? La hincha U, del Universitario, ¿no? Claro, Bueno, se respeta. Bueno, claro, las posiciones definitivamente. deportivas. 8 de la mañana con 30 minutos, amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Guayquicuna, Panacuna, Añanchacuiqui, Coriki, Zapanco, Niquichis, Tariki, Kelcaicamanqui, Cuajarimanqui, Coriki. Gracias por su comentario, es fundamental su participación. De esa forma también se hace usted escuchar. Bueno, hemos tratado de entrar en contacto con nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para ver este proyecto importante que van a inaugurar próximamente. Creo que el día de hoy. El día de hoy inauguran, ¿no? Y veredas en el barrio Los Álamos. Por un tema de transparencia, para ver el presupuesto si está asignado es el correcto, además también qué alcances tiene este proyecto, si hay ampliaciones, imaginamos que sí, pero bueno, no nos contestaron nuestros amigos de la municipalidad. Esperemos que mañana nos den un resumen técnico y por supuesto el informe de la obra para poder dar a conocer a la población que tiene que saber, tiene que naturalmente estar informada de estos proyectos que se desarrollan en el distrito de Chalhuahuacho. Amigos oyentes, estuvieron con ustedes. Hoy los acompañó William Guamán. Javier Chejia. Estuvo con nosotros también Guillermo Recharte. Gracias a Gonzalo Huirce también. Por las deportivas. Con nosotros será hasta mañana, ¿no, Javier? Así 6:30. 6:30 de la mañana. Pacarincama, Guaycaicuna, Paneco. Pacarincama. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.